Ok, ahora sí damos inicio a nuestro primer módulo de los profetas del tercer milenio en este enero 2020. Estamos en enero 20 2020. Oye, enero 20 2020. Wow. Y estamos dando inicio a esta clase de profetas en el tercer milenio y para mí es un honor poder estar con ustedes y poderles acompañar en este viaje que va a durar 4 semanas en donde el Espíritu del Señor nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a enseñar y nos va a llevar a activarnos en nuestra encomienda. Si ustedes ven lo que ustedes van a encontrar en su panel de estudiante, el currículum o el pensum que ustedes van a encontrar, tiene una secuencia que ustedes van a estar siguiendo, pero aquí en clase yo voy a ir dándoles la temática según la necesidad específica que vamos viendo. Ahora mismo en el 2020 que se ha abierto un año de mucha demanda espiritual, los profetas del tercer milenio necesitamos estar entrenados para enfrentar nuestra realidad. Y la intención de estos cursos especializados no es llenarnos de información y tener un pensum de estudio simplemente para que ustedes tengan información del tema. La idea es que ustedes puedan ser formados y lo que vayan recibiendo sea útil a sus ministerios y sea relevante en el tiempo profético que vivimos. Por eso es que van a notar que aunque damos estas clases casi bimensualmente, estos mismos cursos siempre el contenido cambia dependiendo de la demanda que el Señor nos esté haciendo específica. Y este 2020 nos tenemos que preparar para enfrentar el sistema de error como nunca antes. Por eso yo quiero comenzar en este primer módulo con lo que es el carácter del profeta. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos importantes. Pero antes de comenzar con el carácter del profeta, recuerden que hay algunas verdades que quiero primero aclarar. Muchas veces tenemos confusión entre lo que es la profecía, lo profético y el profeta. Y a veces creemos que todo esto es sinónimo. Pero recuerden que cuando hablamos, me van a decir los estudiantes si me ven ahí, un minutico para yo estar claro. Si me ven ahí, ¿verdad? Y si ven el tablero, a ver, díganme si ven el tablero por ahí. Les voy a abrir un minutico el micrófono. O pónganme así si ven para ver si ven el tablero y lo que voy escribiendo. A ver. Lo profético. A ver, si ven esas letras me dicen. Si no, entonces me olvido de eso rapidito. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sí lo logran ver? ¿No logran ver lo que dice en el tablero? ¿No? Ok, entonces vamos a dejarlo así para que no haya ningún problema. Ok, entonces, después yo les traigo un marcador más grueso y más oscuro para que lo puedan ver. Pero mientras tanto, déjenme darle entonces la diferencia porque esto va a ser muy importante. Recuerden que cuando hablamos, si vayamos a hablar de lo profético o el mover profético, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, vamos conectándonos y ustedes pueden ir escribiendo en su chat. Los que están aquí en vivo, en voz alta, ¿qué es para ustedes lo profético? Cuando hablamos de lo profético, ¿a qué nos estamos refiriendo? Darle voz a la voz del Padre. Lo que el Padre nos dice. Okay. Darle voz a la voluntad del Padre o a lo que Él nos dice. Para ti, ¿qué es, Cristina, lo profético? Adelante. Establecer lo que ya se habla en el cielo, establecer a través de un mediador aquí en la tierra. Ok, establecer lo que se habla en el cielo, establecerlo aquí como un mediador en la tierra. Buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo. A ver, los que están a través del internet en este momento, ¿qué es para ustedes lo profético? Porque muchas veces hablamos de lo profético, hablamos de la profecía y hablamos del profeta, pero no tenemos conceptos claros. Y para muchos esto es como sinónimo. Realmente son tres cosas totalmente diferentes. Recuerden que pueden escribir en su chat digital, ahí donde dice chatear, ustedes pueden ir escribiendo sus respuestas. Te bendigo, ¿cómo estás? Ahora te saludo bien. Entonces, mientras que me van respondiendo, recuerden, cuando hablamos de lo profético, vamos a comenzar por la parte de la profecía. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando del mensaje del Padre Celestial que nos revela su diseño. Toda palabra o la profecía es el mensaje que sale directamente de la boca del Padre Celestial, que es comunicado para revelar su diseño. Punto importante, la profecía viene a revelar un diseño. Entonces, cuando hablamos, dice Irene, lo que viene de la mente y el corazón de Dios que da a conocer a sus profetas. Dice que lo profético es lo que viene de la mente y el corazón de Dios
que da a conocer a los profetas. Muy bien, Irene, vamos bien encaminados hacia esa dirección. Pero cuando hablamos de lo profético, estamos hablando del diseño original del Padre Celestial. Cada vez que nos referimos a algo que es profético, eso que es profético debe ser parte del diseño primigenio del Padre Celestial. Cuando el Señor fue a crear este planeta, Él no lo hizo improvisadamente. Nuestro Padre es un planeador, un planificador. Y todo lo que Él creó visiblemente, Él primero lo pensó, lo diseñó y luego entonces lo trajo a la existencia. Y Él creó todo un diseño de funcionamiento. Cada diseño del Padre tiene un funcionamiento específico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Noé, Dios le dio a Noé un diseño, ¿verdad que sí? Un diseño que funcionó perfectamente. Le dio a Moisés un diseño que funcionó perfectamente. Pero esos eran solamente tipos y sombras y solamente era un mensaje visible del verdadero diseño del Padre. Entonces, cuando hablamos de lo profético, familia, vamos a referirnos, o por lo menos aquí en nuestros cursos, cada vez que nosotros hablamos de lo profético, estamos hablando del diseño original del Padre Celestial. El diseño que Él tiene para el hombre y para este planeta. La pregunta es, ¿en qué consiste ese diseño? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe operar? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus entradas, sus salidas, sus tiempos? Porque el diseño del Padre es el que es nuestro trabajo conocer. Ahora, viene algo importante. La profecía, recuerden que vamos a poner el diseño como un gran rompecabezas. ¿Cuánto les gusta armar rompecabezas aquí? ¿Amén? ¿Sí les gusta? Ok, a mí me encanta armar rompecabezas. El diseño del Padre es como un gran rompecabezas, porque el Señor no le revela el diseño suyo completamente a un solo hombre. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos revelan el diseño del Padre. Pero fíjate que para poder armar ese gran rompecabezas, el Señor utilizó diferentes tipos de profetas, reyes, pescadores, durante siglos. A cada quien le dio una parte del diseño y hoy en día cuando tú y yo leemos las Escrituras, podemos ver el diseño del Padre Celestial. Porque eso es lo que hace la profecía. La profecía son piezas que el Señor nos entrega para poder conocer, aquí viene muy importante, conocer, entender y aceptar su diseño. Es decir, que la profecía es lo que yo recibo para poder conocer el diseño general del Padre Celestial o el diseño particular. Porque tú eres parte del diseño del Padre. Y cuando yo te digo a ti, tú eres profético. ¿Por qué tú crees que te estoy diciendo esto? ¿Porque das profecías? ¿O por qué sería que eres profético? Porque eres parte del diseño. Exacto, porque eres parte del diseño del Padre. Toda persona que es parte del diseño del Padre es una persona profética, porque eres parte del diseño. No tiene nada que ver con que des profecía o que seas profeta. Eres profético porque el Señor te diseñó. Eres parte de su diseño. Entonces, cuando hablamos de lo profético, ¿hablamos de qué? Diseño. Original, primigenio. Ese diseño que estableció desde Adán y Eva. Cuando hablamos de la profecía, es el mensaje que me revela el diseño del Padre en global o el diseño del Padre a nivel individual. ¿Necesitas una hoja? Sí. Ok, pásame una hojita, Cristina, por favor. Recuerden a los estudiantes online que tengo estudiantes también aquí presenciales y por eso tenemos esta dinámica. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la profecía, entonces, es la palabra que nos viene a revelar diseño específico. Muy importante, cuando Dios me da una profecía a mí individualmente, me la está dando para revelar el diseño que tiene conmigo. Porque aunque tú y yo hacemos parte del diseño global y general, cada uno de nosotros somos un microdiseño. Cada uno de nosotros fuimos diseñados en forma distinta. Aquí vemos la prueba, nuestra huella digital no la tiene más nadie. Tú eres un diseño perfecto e individualizado del Padre Celestial que tú necesitas conocer los detalles de ese diseño.
Y hay varios tipos de profecía. No nos vamos a referir ahora mismo en esta clase acerca de esto, pero la profecía hay diferentes tipos de profecía. Y vemos en 1 Corintios que está la profecía que nos edifica, la profecía que nos exhorta y la profecía que nos consuela. Eso es lo que llamamos la estructura de un mensaje profético. Por favor, cópienlo. La estructura de un mensaje profético es la profecía o está compuesto por la profecía que viene a edificar, a exhortar y a consolar. Estos son tres tipos de profecía que nosotros recibimos. La profecía de edificación es la que viene a despertarte y a poner en tu vientre espiritual la visión terminada del Padre. Ya se los voy a repetir poco a poco. Recuerden, la profecía de edificación es la que Dios te da para preñarte o embarazarte de su diseño completo. Es esa profecía que muchos de nosotros hemos recibido, que tal vez nunca se te olvida, donde el Señor te dio directamente la visión que tenía contigo. Amén. O ese momento donde el Señor te llamó directamente. Pudo ser a ti mismo o pudo ser a través de otras personas, pero fue el momento donde el Señor te llamó. Por lo menos yo recuerdo que a mí me pasó eso a los 14 años. En mi casa, en Barranquilla, cerca del mes, antes de septiembre, para más o menos mediados, terminando septiembre pasó eso en mi vida. Entonces, esa palabra oikodomein, la palabra edificar, la profecía que viene a edificar es la palabra griega oikodomein, de construir casa. Es la palabra que viene a edificar una casa dentro de ti. Viene a preñarte, viene a despertarte y decirte, yo tengo esto contigo, estos son mis planes contigo. Es esa palabra que viene a preñar tu vientre espiritual. Pero vienen luego entonces las palabras proféticas. Recuerden, hago énfasis, la profecía viene a revelarte un diseño, ¿verdad que sí? Viene a revelarte cómo ejecutar ese diseño, cómo implementar ese diseño. La profecía no solamente te da el qué, sino el cómo. Cuando hablamos de la palabra profética o la profecía que viene a exhortar, recuerden que son tres. ¿Cuáles son los tres que les dije? Edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? La palabra de la profecía que viene a edificar, ¿qué hace? Me embaraza del diseño, me muestra el producto terminado, hacia allá te voy a llevar. Pero la palabra exhortación o la palabra profética que viene a exhortar, muchos lo toman como palabras que vienen a regañar, pero realmente no es así. La palabra exhortar tiene que ver, o la profecía que viene a exhortarnos, tiene que ver con la profecía que viene, uno, a desarrollar ese feto que está dentro de nosotros. Viene a nutrir o alimentar eso que el Señor puso dentro de nosotros, ese bebé que puso dentro de nosotros, que está creciendo dentro de nosotros. Segundo, la palabra de exhortación viene a expurgarnos. Es decir, viene al quitar todo aquello que está dentro de nosotros que impide que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas se pueda desarrollar. Pero algo muy importante, la palabra de profecía de exhortación, que esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero estoy haciendo un preámbulo, es la palabra que viene, o la profecía que viene a darte el cómo desarrollar lo que el Señor te profetizó con la palabra oikodomein o con la profecía de edificación. Es decir, cuando yo estoy en un punto A y el Señor me dice, quiero que vayas al punto D, Él me va a decir el cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar allá? Me pone los puntos exactos y me da las estrategias y me da todo lo que yo necesito para llegar de punto a punto B. Eso es lo que llamamos profecía de exhortación. El que me permite a mí conocer, exacto, que te da dirección. Que viene precisamente de la palabra paraklesin, que de donde viene paracletos, que es donde viene el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que Él nos conduce y nos dirige a toda verdad. Es decir, que cuando el Señor me da una profecía de exhortación,
cambie un poco de... Claro, cuando viene la Yo te exhorto, exhortación, pero hagas esto. claro, cuando viene la exhortación, Dios te está marcando la ruta de ida y obviamente eso nos va a hacer cambiar de rumbo. Por eso es que cuando tú estás caminando en el Señor, y por eso es que necesitamos profetas, porque la mayoría de nosotros nos hemos quedado con una profecía en la vida, pero no hemos recibido las profecías que nos armen un diseño. Entonces, yo conozco mucha gente que dice, bueno, Dios me dio una profecía hace 20 años, pero no sé Porque cómo solo la ejecutarlo. edificó. Claro, Solo edificó, quedó preñada y nunca de eso. pero nunca recibió la profecía de exhortación. Para continuar. Para continuar. No saben el cómo hacerlo, no saben el cómo desarrollarlo. Y por eso es que el Señor necesita que nosotros recibamos profecía para saber el cómo ejecutar el diseño que Él nos ha dado. La tercera clase de profecía es las profecías que vienen a consolar. Y la palabra consolar ahí implica afirmarte en el camino para que no te desvíes, sino que puedas llegar a la meta. O sea, es la palabra profética que viene a decirte, vas por buen camino, no desfallezcas, no puedes apartarte, tienes que seguir adelante hasta haber manifestado lo que el Señor te profetizó. Es como cuando usted va en el expressway y usted dice, oye, voy, pero no sé si voy por el camino correcto. Y de repente aparece un letrero. ¡Woo! Y dice, salida tal, y te muestra el destino. Ay, Dios mío, si voy por buen camino. ¿Les ha pasado eso? Eso es lo que no saben muchos, que se necesitan las tres para que la profecía sea cumplida. Si no, muchas veces se quedan, como dijo usted, años y nunca se da, porque es un requisito que las tres tienen que ser para que se dé. Claro, yo necesito de los tres tipos de profecía en mi vida. Y un profeta precisamente necesita reconocer cuándo está siendo utilizado para dar una palabra de oikodomén o de edificación o de exhortación o de consolación. La pregunta muchas veces me hacen, ¿pueden haber en una misma profecía las tres? Sí, claro que sí. Pueden estar en una misma profecía las tres tipos de profecía, más bien en un mensaje. Los tres tipos de profecía, sí pueden estar los tres tipos de profecía. Pero yo quiero que ustedes lo vean como una estructura profética, la estructura del mensaje profético para ti. ¿Por qué? Porque Dios no te va a soltar en medio del camino. Dios te va a mantener guiándote en todo el camino que estás recorriendo con Él. Dime, pero no es necesario que en un solo mensaje estén las tres. No es Eso necesario. es la enseñanza que nos han dado. Confirmar eso. ¿Cómo? O sea, realmente Dios te da un camino, tú lo andas y Él no te suelta. Sí, claro. Él no te va a soltar en el camino que Él te traza. El pacto es estar contigo. La pregunta, para responder tu pregunta, no. En un mensaje no necesariamente vienen las tres profecías. ¿Que pueden venir? Sí, pero es una estructura de un mensaje profético que va edificando visión en tu vida para que tengas un diseño. Profetas, por favor, recuerden que nuestro mensaje viene a revelar diseño. Si nuestro mensaje no viene a revelar diseño, entonces en vano la profecía. Es como una pieza clave para armar el rompecabezas. Exactamente. Pero, ok, si se le da una profecía, entonces, y es la de edificar, la primera que se nos da, ¿cómo saber entonces cuando ya vienen las demás? Para poder armar todo. ¿Cómo es la pregunta otra vez? Se nos dio una profecía. Ajá. Ya la recibí. Habla duro para que te Se nos dio la profecía, yo la recibo. Ajá. Hasta ahí estamos en la edificar, ya recibí. Ajá. Pero entonces, ¿cómo yo sé que vendrán las otras para que esto se realice? Porque muchas veces nos quedamos ahí y solo, ok, me siento y espero, y nunca pasa nada. Ese es el compromiso del Padre. El compromiso del Padre es darte la profecía que tú necesites o la palabra específica para que puedas avanzar. Ahora, aquí viene lo clave. Recuerden algo, y aquí es donde es la diferencia en el antiguo pacto. Antes el hombre necesitaba a los profetas para recibir directamente la palabra del Padre Celestial. Con Yeshua se levantó una nueva ley, un nuevo sacerdocio, se levanta un nuevo orden profético, se levanta ahora que el Espíritu del Señor está dentro de nosotros y todos los hijos del Padre Celestial podemos recibir profecía. Amén. Es decir, yo no dependo ahora de un profeta para recibir la palabra que yo necesito recibir de mi Padre Celestial. Y mi trabajo como hijo del Padre Celestial es conectarme con la fuente. Entre otras cosas, profetas, hago un paréntesis importantísimo. Recuerde que nuestro trabajo principal como profetas
es llevar a la gente directamente a la fuente que es el Padre Celestial. Una de las características de un falso profeta es que te puede dar una profecía, pero no te conduce a la fuente. Se convierte él como profeta en tu fuente y eso es sumamente peligroso. Muy peligroso y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Profetas que se levantan como fuentes para una persona, para una familia, para una congregación y ellos se convierten en la fuente de la verdad. Un verdadero profeta puede dar la verdad, enseñar la verdad, mostrar la verdad, pero un verdadero profeta te va a conducir a la verdad del Padre Celestial directamente para que tú comas del Padre directamente, para que no haya ¿qué? Manipulación. Muchos de los profetas de hoy en día, lamentablemente, manipulan al pueblo porque ellos se han convertido en fuentes para el pueblo. Un verdadero profeta del Padre Celestial te puede dar una verdad, te puede enseñar una verdad, pero recuerda, un verdadero profeta va a conducir a la fuente de la verdad. Amén. Esto es importante. Entonces, tú como hijo del Padre tienes el derecho a recibir profecía directamente del Padre Celestial y Él instruirte a ti directamente en el diseño que tienes contigo. Es más, hago un paréntesis. Hay cosas que Dios te va a hablar a través de un pastor, un apóstol, un profeta. Eso está bien. Todos vamos a recibir en un momento dado de otros porque estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Pero hay cosas de tu diseño específico que Dios nunca se lo va a revelar a nadie. Solamente te lo va a revelar a ti. Y cuando tú te acercas a Él como fuente, es cuando Él te revela directamente los detalles de ese diseño que Él plasmó en ti. ¿Por qué mucha gente nunca tiene un diseño completo? Porque depende de la profecía o depende de la instrucción de los que están a su alrededor. Y está bien que yo pueda recibir de otros. Está bien. Pero yo necesito recibir directamente de mi Padre. Directo del Dios. Porque siempre todo mensaje se modifica. O se alarga o cuando es de una persona a otra, siempre el mensaje va cambiando. No es como que directamente el propia persona le dé el mensaje. Es el mensaje exacto que se recibe. Claro, y además que yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser responsable cuando la profecía viene a mi vida de quien venga. Es más, entre más respete yo a una persona, entre más yo crea que es de Dios, es cuando más yo tengo que revisar la palabra profética que me está dando. Claro, porque es tu deber, escúcheme, y profetas en esto vamos a trabajar fuertemente, porque yo conozco muchos profetas que se resienten, se molestan porque su palabra es juzgada o es pesada. Y para eso necesitamos carácter formado y entender que es nuestro derecho, son las dos cosas, derecho y deber, el juzgar y pesar una profecía. Y tú tienes el derecho y el deber que si eso no cuadra en lo que Dios te ha revelado a ti directamente, tú puedes rechazar esa profecía y ponla en un clavito, me explico. Si fue Elohim, si fue el Eterno quien te habló, eso se va a cumplir. Pero si no, tú no tienes por qué recibir una profecía y adueñarte o seguir la profecía ciegamente porque fue el super mega profeta quien me habló. Déjese de cuentos. Amén. Y déjese usted también de cuentos, profeta. No podemos hacer esto porque a veces se nos suben los humos a la cabeza y no entendemos que nosotros solamente somos un naví, somos ya vamos a verlo, un cauce de río para que la profecía pueda fluir. Pero quienes nos escuchan deben pesarlo y deben juzgarlo y es su responsabilidad el recibirlo o no. ¿Cuántas veces Dios envió un profeta al pueblo y el Señor mismo le decía al profeta, hey, vas a ir, le vas a decir esto, pero no te van a escuchar? Lo preparaba de una. No te van a escuchar. Entonces el profeta debe saber que solamente somos el canal para poder dar esa palabra. Entonces, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pueden ir escribiendo en el chat, por favor, los estudiantes que están por internet, y ahorita les voy a dar para que puedan participar. Si tienen alguna pregunta, me levantan su manito digital y yo voy a estar bien pendiente. Déjenme revisar a ver si alguien me levantó la mano. ¿Todo está bien por aquí? Ok, buenísimo. Ok, seguimos entonces. A ver, denme un segundo. Entonces, estábamos hablando que lo profético, entonces, lo profético tiene que ver ¿con qué familia? Con el diseño original del Padre. La profecía, ¿qué hace? Es el mensaje que me revela
Un diseño, el diseño del Padre. Me revela el diseño general del Padre. Toda la palabra profética que está en las Escrituras es para revelarnos el diseño general del Padre. Y la profecía individual me viene a revelar el diseño que hay para mi vida específicamente. ¿Cuál es la estructura del mensaje profético? Edificar, exhortar y consolar. ¿Qué hace la profecía de edificación? Te embaraza del diseño. Te embaraza, me preña del diseño completo, me da la visión, veo el producto terminado, hacia dónde voy. ¿Qué hace la profecía de exhortación? Expurgarnos, liberarnos, nos limpia. Exacto. Y nos da, primero que todo, y lo principal, me dan entonces las directrices para yo poder vivir el diseño que el Señor, o construir ese diseño. Fíjate que Adán, por ejemplo, Noé recibe y el Señor primero le da una palabra de oikodomein o de edificación y le dice, mira, va a pasar esto en la tierra, necesito que me armes un arca. Le da la palabra con la visión de lo que venía, pero luego le dio exhortación, le da las especificaciones del diseño del arca, medidas, estatura, materiales, cómo lo iba a construir. El tipo no era ningún constructor de arcas, pero lo hizo perfectamente porque se sujetó al diseño. Y en el camino el Señor le daba consolación para que no se saliera del rumbo, sino que terminara lo que le había sido mandado a pasar. Exactamente. Eso mismo le pasó a Moisés, a todos los hombres que tienen una encomienda. El Señor nos da entonces profecía para que tengamos claro el diseño. Ahora viene el profeta. Estamos viendo lo profético, el profeta y la profecía. El profeta, entonces, ¿quién es? ¿Cuál es el papel del profeta? Porque estamos estudiando en el curso los profetas del tercer milenio. ¿Cuál es el trabajo del profeta en este tiempo? Cuando hablamos, si lo profético es el diseño, la profecía es el mensaje que me revela el diseño. ¿Quién es el profeta en todo esto? Es el que anuncia el vocero. mensaje, y manifiesta sería el diseño. Ok, ¿está bien? Sí, el vocero. El vocero del diseño. El profeta de oficio es un vocero del diseño del Padre Celestial. En pocas palabras, es uno que enseña e imparte el diseño original del Padre. Profetas, mucha atención a esto, porque nosotros estamos acostumbrados, los profetas, que van de iglesia en iglesia a dar profecías individuales. Y está bien, yo como profeta puedo dar una profecía individual, yo puedo darte y el Señor utilizarme para revelarme aspectos de tu diseño particular y eso está bien. Pero el trabajo principal de un profeta no es estar dando profecías del diseño individual de cada quien, porque ese debería ser el deber de cada persona conocerlo. Porque si tú eres un hijo del Padre y tienes su espíritu, es tu trabajo conocer el diseño individual y particular que Dios tiene contigo. ¿Que yo pueda hacer una ayuda en un momento dado? Claro que sí, los profetas Dios nos va a enviar muchas veces a personas individuales a ministrarles, a impartirles, a dar una palabra de oikodomen o de edificación, exhortación o consolación. Eso está perfecto. Pero el trabajo, cuando vamos a la esencia del trabajo de un profeta, es conducir a un pueblo a dos cosas. Uno, al conocimiento, entendimiento y aceptación del diseño original del Padre Celestial. Conocimiento, por favor, esas tres palabras son totalmente diferentes. Conocimiento, entendimiento y aceptación del diseño del Padre Celestial, del diseño global que Él tiene, que se refiere al hombre y al planeta. Recuerden, profetas, cuando hablamos, nuestro trabajo es revelar el diseño original del hombre que Dios creó, de la raza humana y su diseño. ¿Cuál es el diseño? Es llevar a la gente al conocimiento, al entendimiento y a la aceptación de ese diseño global del Padre Celestial. Y el otro trabajo que tenemos como profeta, ya lo vamos a ir viendo, es precisamente conducir al pueblo a la fuente de la verdad o a la fuente del diseño. Exactamente, reconectar con la fuente.
Eso fue lo que hizo Yeshua. Recuerden que él era el profeta que había de venir. Y el trabajo de él principalmente fue revelar el reino del Padre Celestial, su diseño original, cómo habitar en ese reino, cómo vivir en ese reino, cómo movernos en el reino, pero además de eso, reconectarnos con la fuente. Él como profeta nos reconectó con la fuente y la fuente es nuestro Padre. Él fue el que nos diseñó y a Él es donde tenemos que regresar para conocer su diseño. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Por acá, permítame abrirles esto por aquí. Conociendo estas tres cositas, es importante entonces que nosotros entendamos que para poder cumplir con ese trabajo, nosotros necesitamos ser formados en nuestro carácter. Necesitamos una formación en nuestro carácter. El don está en ti. El llamado está en ti. Algunas personas me dicen, ¿para qué necesito una escuela de profetas si nadie te puede enseñar a profetizar? Y tienes toda la razón, nadie te está enseñando a profetizar. La razón de estos entrenamientos es que podamos desarrollar un carácter correcto para poder ejecutar nuestro llamado. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios en estos tiempos no se van a conocer por la cantidad de dones, unción y milagros que hagan, sino por el carácter del Mesías en ellos. Amén. Es bíblico las escuelas de profetas. Claro, entre otras cosas es bíblica las escuelas de profetas. Nosotros tenemos un entrenamiento que se llama compañías de profetas, que yo les recomiendo a todos ustedes, si no lo han tomado, tómenlo, porque ahí vemos la forma correcta en la que trabajan los profetas bíblicamente. ¿Cómo deberíamos trabajar nosotros? En equipo, porque hemos visto muchos profetas aislados, muchos profetas trabajando solos, muchos profetas encuevados o muchos profetas como llaneros solitarios. Y eso es peligroso. Este es un tiempo donde el Señor nos está llamando, hey, abran sus ojos y necesito que conformen compañías de profetas. Y para trabajar en profetas o en compañías de profetas necesitamos madurar muchísimo, porque no todo el mundo quiere pasar a veces a un segundo plano. Por ejemplo, a veces en la compañía de profeta habla alguien y cuando damos el anuncio, no, ni siquiera, si no damos el anuncio que hemos recogido entre toda una compañía de profetas. Generalmente los profetas buscamos ese protagonismo, que nos conozcan, que sepan que fui yo el que hablé. Y realmente cuando hablamos en compañía de profetas, perdemos ese protagonismo. Y necesitamos gente que tenga carácter para poder negarse a sí mismo y que el único que realmente brille en medio nuestro sea nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas importantes. La palabra profeta viene del hebreo nabí. Nabí, que traduce ordinariamente como profeta. Es una de las connotaciones de esta palabra es rebosante o burbujeante, algo que burbujea o algo que rebosa. Nabí implica algo que rebosa o algo que es burbujeante. Entonces vemos que el profeta es como una fuente que burbujea. Es una fuente que rebosa. Eso es importante. Claro, porque está llena de la verdad y lo que habla entonces, lo que salta de nosotros o debería saltar de nosotros es la verdad del Padre. Entonces, profetas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué estamos llenos? ¿Qué está burbujeando en nosotros? ¿Qué está burbujeando en nosotros? Nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras emociones. A veces somos expuestos a profetas que nos hablan desde su propio corazón. No están llenos de la verdad del Padre. ¿Verdad que sí? Y por eso es que hay muchas personas que hierran, que se equivocan en el camino porque estamos expuestos muchas veces a la opinión humana, a la intención humana, al deseo del Padre, perdón, al deseo humano, pero no necesariamente a la palabra del Padre Celestial. Claro, entonces, y a todos nos ha pasado, sobre todo cuando estamos llamados y cuando estamos comenzando nuestro camino de ser instruidos y de ser formados, vamos a errar, vamos a equivocar, pero el asunto es que por eso es que debemos ser formados por el Señor. Y aquí viene algo importantísimo. Una cosa es que tú estés llamado, otra cosa es que estés formado y otra cosa es que estés listo para el ejercicio de tu llamado. El Señor tardó con Moisés. ¿Cuántos años para activarlo en su verdadera encomienda? Dígame. 80 años. 40 cuando salió de Egipto. 40 que duró
detrás de las montañas de Maná. Y a los 80 años le dijo, ¿estás listo, papá? Vaya y cumpla su encomienda. Hoy en día queremos, deme el certificado de una escuela de una semana y yo estoy listo como profeta. Deme el certificado, porque el certificado ya te avala. ¿Quién te dijo a ti que el certificado de una escuela o de una compañía o de una universidad te está avalando a ti para cumplir con tu llamado y con tu ministerio? Requieres un proceso del Padre Celestial para poder ejecutar tu llamado como profeta. Y el profeta de oficio tiene un mensaje, tiene un pueblo y tiene un tiempo para darlo. Por favor, copien eso, que eso es lo que llamamos la ley del triarmónico. Ley del triarmónico. La ley que nos implica que para poder cumplir con nuestra encomienda es necesario que conozcamos cuál es el mensaje, primero que todo. Y a veces ese mensaje se construye dentro de ti. Eso no fue que tuve un sueño de caraotas y me fui y ya di el mensaje. No, no. Hay mensajes y hay profetas que el Señor construye el mensaje en ti y a veces dura años para darte el mensaje correcto. Segundo, te va a dar a las personas a las que va dirigido el mensaje. Hay personas que dicen, me paraban, sobre todo cuando estaba ministrando en mi congregación, me llamaban y me decían, ay, profeta, mira, recibí una palabra para tu esposo, entonces fue esto para que tú se lo digas. Ya va, espérate. ¿Qué recibiste? Un mensaje para mi esposo. ¿Para quién lo recibiste? Para tu esposo. Entonces vaya usted y tenga los pantalones y déselo. ¿Por qué tú me vas a dar la palabra que tú recibiste del Padre para mi esposo? Vaya usted y dé la palabra. Nosotros, por ejemplo, vemos en la Escritura que Dios levantó profetas para el pueblo de Israel, pero profetas para Judá. A veces, por ejemplo, en Venezuela pasó mucho que el Señor da una palabra, pero una palabra para el gobierno, pero se la daban al pueblo de Dios. Hay veces que daban palabra al Señor para el pueblo del Señor, pero la daban para toda la ciudadanía venezolana. Y habían profecías de todo lo que hemos recibido que fue dado específicamente al gobierno, otras palabras que fueron dadas al pueblo de Dios como tal, y hay otras palabras que el Señor dio para los venezolanos. Pero el profeta que recibió esa palabra dio el mensaje y no pudo discernir al pueblo que se la estaban dando, y traemos confusión. ¿Te estás dando cuenta? Claro, porque no sabemos a quién va dirigido el mensaje. Entonces, profeta triarmónico, tienes que tener un mensaje claro. El Señor va a construir muchas veces ese mensaje, como en un día te puedo levantar y darte un mensaje, da este mensaje, habla y te urge a darlo, como también Él te puede construir el mensaje que vas a dar y eso puede tomar años. Segundo, que sepas a quién se lo vas a dar, personas. ¿A quién estás llamado? Pablo y Pedro, por ejemplo, tenían especificaciones que su mensaje iban a dos pueblos diferentes. ¿A quién le predicaba Pablo? A los gentiles. ¿Y Pedro a quién iba dirigido su mensaje? A los judíos. ¿A quién le estás hablando tú como profeta? Tú tienes que identificar la población a la que el Señor te está conectando, porque entre otras cosas, un profeta es responsable del pueblo que el Señor con el que el Señor te está conectando. Muy importante esto. Segundo, lugar. Hay un lugar donde el Señor te posa y te da responsabilidad jurisdiccional. Tienes jurisdicción, en ese territorio. ¿Cuál es el territorio de tu asignación? Y tercero, ¿cuál es el tiempo? Personas, lugar y tiempo. Son cosas que se dicen muy rápidas, pero tú tienes que entender esto porque, entre otras cosas, uno de los trabajos de un profeta de oficio es señalar el tiempo del cumplimiento de la palabra profética. Y aquí viene algo importantísimo. Si tú me dices a mí que tú eres un verdadero profeta, yo te tengo que preguntar entonces lo siguiente. ¿Conoces tú, uno, la profecía bíblica? El diseño que ya fue establecido desde inicio hasta fin, lo que el Señor ha establecido para la tierra. Uno. Segundo, ¿conoces tú cuál de esas profecías o de ese diseño ya se ha cumplido? Tercero, ¿conoces lo que se está cumpliendo? Y cuarto, ¿puedes dirigir al pueblo en lo que se va a cumplir? ¿Sabes tú como profeta cuál es o cuáles son los acontecimientos proféticos, porque están en el diseño,
que van a tener cumplimiento porque el profeta del nuevo pacto, profeta del nuevo pacto, hace remembranza de lo que ya fue cumplido, es decir, de lo que ya fue dicho que se cumplió. El profeta de oficio hace remembranza de lo que ya fue dicho y de lo que se ha cumplido para afirmar al pueblo en identidad y en propósito, para llevar al pueblo y conectarlo con la fuente de la verdad. Nuestro Padre ya habló. Segundo, el profeta de oficio del tercer milenio necesita afirmar al pueblo y conducirlo en el tiempo presente. ¿Qué se está cumpliendo? ¿En qué temporada o en qué tiempo estamos? Tercero, hacemos anuncio y recordatorio según el diseño bíblico de lo que va a acontecer. Entonces te das cuenta que el profeta de oficio no se la pasa de iglesia en iglesia dando mensajes individuales. Y ser impositivos. Todo el tiempo son mensajes de prosperidad, que todo está bien, que le gusta a la gente. Exactamente. Y eso está bien, eso Dios nos puede utilizar así. Recuerden que estoy haciendo énfasis, pero estoy hablando del oficio principal. Somos y hacemos remembranza del diseño establecido en las Escrituras. Remembranza de lo que se ha cumplido, recordatorio presente de lo que se está cumpliendo y sobre todo, poder recordarle y decirle, esto es lo que viene al pueblo. Amén. Según la profecía bíblica, esto es lo que viene. Para mantener al pueblo conectado a la fuente y al diseño escritural. Y que ese diseño escritural rija nuestros diseños individuales. Porque cuando yo sé, Dios está hablando que bíblicamente lo que viene, por ejemplo, una de las cosas que vienen proféticamente hablando es la manifestación del espíritu de engaño o de error y que necesitamos en este momento conectarnos con la verdad y ser instruido. Cuando yo veo el panorama profético general, yo puedo entender entonces la demanda individual que el Señor me está haciendo. Entonces yo no puedo, si lo que viene proféticamente hablando es el espíritu del engaño y el espíritu del error a tomar fuerza y gobierno sobre el mundo, yo no puedo estar sin entrenamiento. Entonces, a nivel individual, sé cuál es la demanda que yo tengo como hijo del Padre Celestial y puedo conectar la profecía general o el diseño general con el diseño particular que Dios tiene conmigo. ¿Cuál es el problema? Que al no conocer el diseño general del Padre para el hombre y para la tierra, ¿cómo discierno que una profecía que me están dando a nivel individual es del Padre o no? Es difícil. Puedo ser engañado fácilmente porque no conozco las Escrituras. Amén. ¿Estamos claros con esto? Por aquí me dice Doris Caballeros, totalmente de acuerdo. Irene, lo que viene de la mente y el corazón de Dios que da a conocer a sus profetas. Amén. Recuerden, muchachos, si tienen preguntas o aporte, profeta Doris, profeta Helen, aprecio muchísimo los aportes que ustedes puedan dar en todo este tema. Ok, entonces vamos a ver la otra palabra que es la palabra, ya vimos la primera palabra que es Naví, es decir, que podemos decir que el profeta es uno como una fuente de agua. Y tú no puedes estar rota como fuente, como vasija. El carácter nuestro como profeta va a ser la vasija donde Dios vierte su agua. Y a veces en la Escritura nos llaman que somos como vasijas rotas, que no pueden sostener el agua que Dios nos está dando. Y como profetas, por eso es que tenemos que trabajar en nuestro carácter para que sea la vasija que esté preparada para recibir la verdad del Padre. El profeta es como una fuente de agua, como una fuente de agua. No somos el agua, como una fuente de agua. Es un cauce de río. La palabra Naví también implica cauce de río. Es el cauce por donde el agua pasa. Exacto. Y yo no puedo retener esa agua. Yo tengo que dejar que fluya a través de mí. Como yo la recibo, yo la entrego. ¿Cuál es la situación? Que muchas veces recibimos y lo que estamos recibiendo es de Dios, pero cuando pasa por el filtro de nuestra mente es donde está la distorsión. Y sale distorsionado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. En una oportunidad yo me acuerdo comenzando con mi ministerio, me acuerdo que nuestro teatro estaba lleno, habían como 3,000 personas y pasa una muchacha, el Señor me dijo, llámala y dile a ella que yo la amo.
Y le digo, Señor, ¿no me puedes dar como un mensaje un poquito más elaborado y como que impacte? Tú sabes, como que impacte un poco más. Eso como que yo te amo, como que eso es muy simple, Señor, por favor. Y esos silencios que Dios te da como, sí, la palabra profética. El Señor te ama. Y yo estaba tentada, como tú sabes, a elaborar sobre lo que está, claro, a elaborar sobre eso. El Señor, te callas. Solamente dile que la ama. Cuando esa mujer recibe esa palabra, se desploma en el piso llorando. Tirada, duró como 1 hora tirada en el piso. Claro, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Yo no estoy en ese sentido para interpretar. A ver, déjame aclarar. El Señor te va a dar muchas veces un mensaje y también te va a dar la interpretación del mensaje. Si vemos muchos profetas, Dios le mostraba visiones, sueños y le daba la interpretación. Le decía, ¿entiendes lo que ves? Y el profeta le decía, por ejemplo, Ezequiel, no entiendo. Y el Señor le daba la interpretación. Pero la esencia como tal de un profeta es precisamente recibir y que nuestra estructura mental esté tan limpia que el agua que ha venido directamente del Padre pase por nosotros tan pura que demos la esencia de lo que hemos recibido, sin cambiarlo, sin variarlo, sin darle interpretación humana, sin juzgarlo, sino que pase limpio por nosotros, y a veces eso toma tiempo hacerlo en nuestras vidas y prepararnos para que venga esa pureza por donde el Señor puede hablar. A mí me impresiona muchísimo lo que el Señor le dijo. ¿Se acuerdan a Miriam y al hermano de Moisés, Aarón, que se pusieron a murmurar de Moisés? Y el Señor los confronta directamente y le dice, los profetas, yo les hablo a través de sueños y de visiones y de riddles, de acertijos, códigos, pero así no es con Moisés, porque yo le hablo cara a cara, directamente, porque él ha sido fiel a todas las cosas de mi casa. Y yo fui tan confrontada con eso. Pero dije, Señor, yo quiero que tú me hables así. Pero a veces nos habla a través de visiones, sueños, parábolas, porque saben que en el fondo no somos fieles a lo que Él nos está mostrando. Amén. Pero con Moisés, él encontró una fidelidad tan grande que él decía, hasta él puede ver mi forma, yo me le revelo, yo le hablo cara a cara a él. Y vino lepra sobre estos cabezones, porque no entendían la dimensión y la fidelidad en la que caminaba Moisés. Exactamente, siendo sus hermanos. Entonces, el punto es, ¿qué tipo de fuente soy yo? El profeta es como una fuente de agua. El profeta entonces es como un cauce del río. El profeta, importante, es un vocero. Lo que escucho, hablo. Por eso un profeta, más que ser una boca, es un ¿qué? Oído. Más que ser una boca, que somos, familia, importantísimo, un oído. Por eso un profeta necesita desarrollar una vida de intimidad profunda con el Padre. Yo sé que esto suena, ay, sí, yo sé, pero ¿cómo está tu vida de intimidad? Amén. ¿De quién estamos siendo adoctrinados todos los días? ¿De quién estamos escuchando todos los días? Realmente nuestra vida está abocada a esto, profetas. Mire, déjenme decirles lo siguiente. El Señor recientemente me habló y me convocamos a varios profetas, la compañía de profetas latinoamericanos, a un ayuno. Y una de las cosas que el Señor nos hablaba acerca de este ayuno era porque Él necesitaba limpiar nuestros oídos y nuestros ojos. Porque yo no sé cuántos de ustedes están conectados a chats. Yo no sé en cuántos chats, como a 30 chats estoy. Estoy saliendo de casi todos. Porque lo que presentan en estos chats son, está pasando esto, está pasando lo otro, y viene esto, y viene lo otro, y no sé qué. Y lo que todo el pueblo del Señor es, reacciona a la realidad y a los acontecimientos. Y el Señor me dijo, están contaminados e intoxicados
pecados. Y no me pueden ver, y no me pueden escuchar, y no pueden saber las especificaciones de mi diseño. Yo no los he llamado a ustedes a reaccionar a lo que pase. Van a seguir viniendo los rumores de guerra, van a seguir cayendo y habiendo temblores, va a venir y seguir erupcionando volcanes. Come on, guys. Esto es lo que está pasando. Esos son rumores, y eso no nos está diciendo que el Señor viene, porque la verdadera señal que nos dice que el Señor va a venir y que está pronta su venida es el espíritu del engaño que se va a levantar. Y mientras tanto, nosotros como profetas reaccionando a todo lo que ocurra. Entonces, ocurrió la guerra, mencionaron que viene guerra, oremos por la guerra. Vino el temblor en Puerto Rico, oremos por Puerto Rico. Y todos los chats cristianos es simplemente reaccionando a lo que viene. El Señor dijo, me cierran todo eso. Reaccionando a la noticia de los hombres. Y el Señor dijo, me cierran todo eso. Yo por lo menos en el chat de Compañía de Profetas les pedí a todos, por favor, dejemos de reaccionar a las noticias. No es que nos desconectemos, pero si vamos a hacer nuestro trabajo en este momento, nuestro trabajo como profetas, tenemos que cerrar muchas veces el oído a la noticia secular y la realidad para poner nuestro oído en el corazón del Padre Celestial. Dime. Muchas veces tenemos los oídos prestos al chisme, a la murmuración, y nos enfocamos más en esas cosas que a escuchar la voz del Padre, que es el que trae la verdad a nosotros. Totalmente, Cristina. Una cosa es que incluso, por ejemplo, a mí la otra vez Dios me decía, ya no quiero que leas muchas cosas. Hay tanto conocimiento en la línea, en las fuentes y libros, y uno lee de todo lado, y eso trae confusión. Y me decía, céntrate en la palabra. Lee la palabra, ya no leas porque estás recibiendo por filtros un conocimiento, cuando yo quiero darles lo que es lo verdadero. Entonces es volver a la fuente. Y eso nos pasa, por eso no escuchamos, porque oímos las voces de muchos, amén, pero no la que Dios tiene para mí. Exactamente, exactamente. Y un profeta es simplemente eso, es un vocero del Padre Celestial. ¿Qué estás escuchando? Porque nos vamos a convertir vocero de lo que escuchamos, de la llenura de nuestro corazón. Habla nuestra boca. Entonces, ¿de qué estamos siendo llenos, profetas? Muy importante esto. El otro punto es que el profeta es un atalaya, es un cuidador, es alguien que puede vigilar tanto al pueblo como puede estar pendiente del enemigo del pueblo para que no haga mella en el pueblo. Por eso es que yo tengo que identificar de quién estoy siendo yo atalaya. Un profeta es un cuidador, es un vigía. Puede estar atento para poder conocer no solamente lo que Dios quiere hacer, sino poder estar apercibido de la artimaña del enemigo y poder dar alerta. Si nosotros estamos pendientes de lo que pasa en el momento, ¿qué es lo que nos está gobernando? La distracción. Estamos distraídos y no podemos cumplir con nuestro deber como atalayas. Ahora mismo Latinoamérica necesita atalayas. Necesita hombres y mujeres que estemos entendidos en lo que Dios ha dicho y que podamos ver con antelación la obra satánica. Déjenme decirles algo y terminamos para hacer un break. Miren, uno de los daños que hemos hecho grandemente es que por no tener entendimiento de esto, nos metemos en una batalla frontal, una guerra para muchos, frontal con Satanás. Y estamos entretenidos con una guerra en contra de Satanás. ¿Y por qué estamos entretenidos en una guerra con él? Primero que no tenemos guerra porque esa guerra la peleó Yeshua, la ganó, venció al enemigo y lo desarmó. Es decir, que yo no tengo guerra con él, lo que puedo tener es enfrentamientos donde a mí se me ha dado autoridad para poderlo echar fuera de los territorios. Eso no me suena a guerra, eso me suena a una autoridad que puede ser establecida. Entonces, eso fue un primer punto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tengo yo que batallar frontalmente con él cuando yo soy un atalaya del Señor y yo pudo haberlo visto con anterioridad y con antelación? Amén. Antes que viniera a mi territorio a fregarme la vida? ¿Por qué tengo que enfrentar el daño satánico cuando supuestamente soy un profeta que tuve que haber visto lo que venía con antelación? Porque estábamos distraídos. Porque estamos muchas veces distraídos, profetas, y hay cosas que el Espíritu del Señor te quiere mostrar con antelación para que no pueda ser prosperada la obra satánica en ti. Pero cuando vemos, nuestra distracción es tan grande que cuando vemos, ya vemos el daño satánico en nuestras vidas y la operación satánica, y obviamente nos tenemos que enfrentar a esto, pero el profeta verdadero
puede ver con antelación, se lo huele, ja, ja, ja. El Señor te revela con antelación lo que ha de venir, lo que viene, tanto que el Señor quiere hacer como lo que el enemigo quiere hacer. Y la revelación nos hace caminar en un camino mucho más alto, que es lo que llamamos camino de santidad. Camino de santidad, como ustedes saben, no es tener las piernas peludas, estar sin maquillaje y no ponerse desodorante en las axilas. No, santidad es caminar en el camino que Dios me ha trazado. Recuerden que la santidad tiene que ver con haber sido separados para uso exclusivo de los propósitos de mi Padre. ¿Quién es el que está santificado? Quien ha sido separado directamente por Dios para su uso exclusivo. Por eso ningún ser humano se puede santificar. Cuando hay personas que me dicen, no, profeta, voy a hacer este ayuno para santificarme. No, 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 no. Esa es una mala terminología, mala concepción. Tú no te puedes santificar. Tú puedes sostenerte en la santificación que el Padre te ha hecho. El único que te puede santificar, es decir, separar para su uso exclusivo, es el Padre directamente. Entonces tú te sostienes en esa santificación a través de purificarte, limpiarte, renovar tu mente, ¿no? Obedecer, mantenerte en lo que Dios te ha llamado. Cada vez que yo me sostengo en el propósito para el cual he sido separado o ungida, ahí yo estoy manteniendo mi santidad. Amén. Eso es muy importante. Entonces, para ir avanzando aquí, entonces vemos que el profeta de oficio entonces es como una fuente de agua, un cauce de río, un vocero, un atalaya, pero también el profeta de oficio es un forjador de cultura. O un forjador, vamos a llamarlo en más términos bíblicos, porque la palabra cultura viene de la palabra culto, como que no refleja mucho nuestro vocabulario, pero es un forjador de un estilo de vida. Por eso es que el Señor te conecta a un pueblo, te conecta a una persona, a una familia, o a un grupo de familias, a una comunidad, a una ciudad, a un país, a un continente, o a continentes, no sé cuál es su jurisdicción. Pero el punto es que cuando Dios te llama como profeta en medio de una nación o una familia, Dios te está diciendo, tú vas a ser un forjador de un estilo de vida distinto para este pueblo. Tú le vas a enseñar cuál es mi estilo de vida, cuál es mi cultura, cuáles son mis principios, cuáles son mis leyes. Perdón, profeta. O sea que el profeta en sí tiene que tener primero claridad de cuál es la cultura del reino. Oh, claro. Si no, ¿qué va a enseñar? Exactamente, ahí partimos. Si yo no soy estudioso de la cultura o del estilo de vida del reino, ¿cómo puedo instruir al pueblo en esto? Por eso el profeta de oficio, ya lo vamos a ver, es un estudioso de las escrituras. Usted no me diga a mí que usted es un profeta y usted, pero a mí me da flojera estudiar. Entonces, aquí definitivamente tú no eres profeta, mi amado. No eres profeta, tienes el don de profecía desarrollado. Pero no eres un profeta. Porque una de las características de un profeta es que va a amar las escrituras, es que estudia las escrituras, porque instruye en las escrituras. Es un maestro de la escritura. Que hayamos diferentes tipos de maestros, totalmente de acuerdo. Hay maestros de maestros. Mi esposo es un maestro de raíz, pero yo soy un maestro diferente, por ejemplo. Mi efecto y la forma en la que yo enseño es diferente a la de mi esposo. Y cada profeta y cada maestro es distinto. Pero en esencia, un profeta es un maestro de la cultura o del estilo de vida que Dios plantea y que te acompaña hasta que pueda ser forjado en ti. Entonces, por eso es que vemos la diferencia entre alguien que se le manifiesta el don de profecía, que puede ser bestial. Yo conozco gente que tienen un don de profecía, que yo digo, mira, me quito el sombrero, pero no son profetas. Pero no son de oficio. Por ejemplo, a mí el don de profecía se me manifiesta. Claro que sí, obviamente. Imagínate un profeta que no profetice. Pero mi don de profecía, al comparación de otras personas que yo he conocido, mira, es impresionante. Y fíjate que esa persona que se le manifiesta el don en una forma tremenda, en ciencia, sabiduría, no son profetas. Yo soy profeta. ¿Me explico? Entonces tenemos que diferenciarlo, porque podemos cerrar. Un ejemplo de la diferencia entre el don de profecía y el profeta.
Pero ya lo estamos viendo, lo vamos a ver con profundidad. Pero uno de ellos es que el profeta tiene una encomienda de mostrar, enseñar, impartir, acompañar a quien está siendo asignado a que eso se forje en tu vida, mostrar diseño y a caminar en ese sentido en el diseño del Padre. Pero ya vamos a ver más características. Lo otro es que el profeta es un legislador. Un profeta cumple el trabajo de un legislador. Y un legislador es el que conoce las leyes establecidas por el Padre Celestial para que puedas emitir juicios en base al decreto del Padre Celestial. Y aquí viene algo importante. Nosotros no somos los que decretamos. Es el Padre quien decreta como juez su voluntad y nosotros lo anunciamos. ¿Cómo decretar la voluntad? ¿Cuál es el decreto? Tenemos que revisar por eso las escrituras, porque el Padre Celestial... No. Recuerden que las escrituras es un libro que muestra, es una constitución, es la constitución del reino, la Biblia es la constitución del reino, pero además de eso en la Biblia encontramos todas las leyes que gobiernan dentro del reino del Padre Celestial. Entonces, cuando yo voy a hacer o alguien me trae un caso, mi trabajo es juzgar esa realidad que la persona está viviendo en base al juicio ya hecho por el Padre Celestial. Por ejemplo, ya en el sentido, las escrituras plantean un juicio con respecto a la enfermedad. Por darte un ejemplo sencillo. Dice que por las llagas de Yeshua nosotros fuimos sanados, curados. Cuando alguien me presenta a mí una enfermedad que está viviendo, yo rápidamente voy al juicio establecido en las escrituras. Y las escrituras me plantean que por causa de la obra de Mashiach, esa persona es ilegal que esté enferma. Entonces yo puedo orar para sanidad de esa persona porque hay un juicio determinado en las escrituras que yo no le tengo que preguntar a Dios si oro o no oro. El Señor me dice que ore. El Señor me dice que reprenda la enfermedad. El Señor me dice, me da pautas específicas para yo atender esa realidad en específico. Entonces, parte de un trabajo de un profeta es ser un legislador en medio de un pueblo. Recordarle la legislación escritural al pueblo al que está asignado y poder hacer juicio de la realidad. Y aquí viene algo importante, profetas, porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que a veces Dios no te va a hablar. Y aunque Dios no te hable, tú puedes emitir un juicio. Por ejemplo, Elías, cuando vio la condición del pueblo de Israel y de los del rey en ese momento que estaba en idolatría, Elías conocía el juicio que tenía que venir a un pueblo por causa de idolatría, que era que se cerraran los cielos, se pusieran de bronce y la tierra de hierro. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Isaías? Perdón, Elías dijo que no llueva más, pero dijo por mi palabra, que no llueva más. ¿Por qué no dijo que Dios, el Señor dice que no llueva más? ¿Por qué dijo en mi nombre, en mi palabra, que no llueva más? Porque Elías era un legislador como profeta. Él sabía la ley, lo que establecía la ley, lo que cada realidad correspondía y qué ley debía ser aplicada, y él no tenía que esperar que Dios le hablara para él saber la sentencia que tenía que venir sobre este pueblo. Se adhirió a la ley y profetizó conforme a la ley del Padre Celestial. Ahora, cuando hablamos de ser un legislador, recuerden, porque hay muchas veces hay un abuso porque no conocemos la legislación del Padre Celestial y la ley de vida en Yeshua y el tiempo profético en el que estamos. Y recuerden que todo juicio que Dios establezca por nuestra boca tiene que tener un propósito de llevar al pueblo a la restauración. Por favor, apunten esta palabra. Restaurar tiene que ver con la raíz de shub. Shub, S-H-O-O-B. Shub, o en español S-H-U-B. B de Bolívar. Shub. Shub. Y esa palabra shub es importante porque todo juicio que emane de nuestra boca no es sino para poder restaurar o iniciar el proceso de restauración. ¿Y qué es restauración? El inicio del retorno al diseño original. Ser restaurados o restauración
es retornar al diseño original. Es decir, que la palabra de juicio que el Señor me va a dar es en base al deseo de restaurar todas las cosas y del tiempo de restauración que estamos viviendo. Mucho cuidado entonces, cómo o qué juicio está saliendo de nuestra boca. ¿Cuál es la fuente o de dónde sale o cuál es la intención de ese juicio? Porque muchas veces somos irrespetuosos y rápidos y ligeros y lo que hacemos es emitir juicios que salen de nuestro corazón que generalmente vienen como producto de la rabia y del sentido de venganza, no de justicia al Padre Celestial. Recuerden que la justicia en el reino es totalmente diferente a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es dar a cada quien lo que merece. La justicia en el reino es la palabra sedaká, que implica o nos habla de darle a cada quien lo que necesita. Sedaká. Sedaká. Darle a cada quien lo que necesita. Yeshua, el Señor hizo justicia con Yeshua. Él no nos dio a Yeshua porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. Amén. Y el juicio que Dios emana o que va a utilizar un profeta para emitir un juicio, una sentencia, es en base al proceso de restauración que Yeshua o el espíritu de Yeshua está llevando aquí en la tierra. No nos podemos salir de ese trazo. Y el juicio del Padre no es darle a cada quien lo que merece, sino lo que está necesitando. Amén. Y para finiquitar con esta lámina, el profeta en ese sentido entonces sería un descifrador de códigos. Descifrador, eso me encanta. El profeta de oficio es un descifrador de códigos. Escúchenme, el diseño del Padre Celestial muchas veces Él lo ha dado en las Escrituras codificado para que muchos teniendo oídos no oigan y otros teniendo ojos no vean. Y hay códigos en los que el Señor escondió su verdad. Y uno de los trabajos del profeta es precisamente descubrir y descodificar esos códigos para, escúchenme, hacer el mensaje del reino que es profundo y tal vez complejo y está escondido, sacarlo y mostrarlo en una forma sencilla y fácil para que el pueblo la pueda entender. Pero es para quien ha sido asignado, porque para quien tú has sido asignado lo va a comprender, pero si tú no has sido asignado, ese pueblo es capaz que te acaben dando golpizas y no te entiendan nada. ¿Me explico? Entonces, el profeta busca los códigos de las Escrituras. ¿Cuáles son los códigos? Estudia profundamente las Escrituras para conocer esos códigos, poder conocer el diseño del Padre Celestial y poder enseñárselo entonces al pueblo. Ezequiel 43:10, yo quiero que estudien este versículo. Es más, yo les invito a que lean todo Ezequiel, procuren estudiarlo todo. Pero Ezequiel 43 dice, tú hijo de hombre, ¿quién era Ezequiel? Un profeta. Muestra a la casa de Israel esta casa. Y avergüéncense de sus pecados. Decir que el mensaje del profeta va a llevar a confrontar al pueblo con su estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo? Si estás en pecado, si estás fuera del diseño del Padre. Y midan la traza de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender. ¿Cuál fue la primera palabra que le dio? Muéstrale. Pero si se avergüenzan de la manera que están viviendo, hazles entender. ¿Se están dando cuenta el proceso con lo que te ajusta y te conecta al Padre? Amén. No es simplemente dar una profecía. No. Muéstrales. Espera su reacción y hazles entender. ¿Viste? Hazles entender la figura de la casa y su traza y sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelos. Es decir, muéstrales, hazles entender, descríbelo, detalles. Muéstrale los detalles delante de sus ojos
para que guarden todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Qué les parece? Ese versículo es la esencia del trabajo o la asignación del profeta del Padre Celestial aquí en la tierra. No lo manda a darle juicio directamente. Es un maestro, es un acompañante. Gloria a Dios, dice Galaxy, Coré para todos. Gloria a Dios, el Señor hizo gran distinción entre los profetas y Moisés. Bien claro quedó, excelentemente. Ok, déjenme ver a mis estudiantes por acá. Antes de irnos a un pequeño receso, ¿alguna pregunta o algún comentario acerca de esto? Déjenme abrirles los micrófonos. Dice la profeta Doris Caballero, profeta de este tiempo no puede ser provocador de comezón de oídos, ni manipulador de emociones, sino edificador de identidad de los hijos de Dios. ¡Wow! Claro, profeta, porque nuestro trabajo es volverlos al diseño. Cuando yo vuelvo a un pueblo al diseño original que estoy haciendo, reconectarlos con su identidad y con su verdadero propósito. Por eso si yo me constituyo, y aquí viene algo difícil, yo no sé cómo lo van a tomar, pero se los tengo que dar. Cuando yo me constituyo en un profeta institucional, ¿a qué me refiero? Un profeta congregacional o un profeta de una congregación, que todos podemos operar en una organización. Yo soy parte de un equipo de profetas en mi organización, en mi congregación y todo esto. Pero un profeta de oficio no puede comprometer su mensaje a un mensaje organizacional. Es decir, yo no estoy para forjar a un pueblo para que sigan la visión de un hombre o que sean preparados para seguir la visión de un hombre. Yo estoy llamado como profeta para llevar a un pueblo que encuentre su verdadera identidad como nación del Eterno en la tierra y para que cumpla su propósito individual. ¿Y qué es lo que está pasando en muchas congregaciones hoy en día? Que la gente entra como ovejas a una congregación y se tiene que olvidar de su visión y propósito específico y particular para ceñirse a la visión y el propósito de una congregación en particular. Entonces, importante que hagamos por favor, esta separación, ya les doy la palabra, esta separación, porque como profetas, aunque podemos ser parte de una organización, de un ministerio y todo, nuestro compromiso es primero con el reino que con la organización. ¿Me vas a preguntar algo? ¿Cómo se llama eso que tú acabas de describir de cuando tú llegas a una congregación y tienes que entregar tu visión, tu diseño individual para cumplir el diseño de la organización? ¿Cómo llamo eso? Sí, ¿cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama eso? Mira, para mí es un antidiseño, Claro. Para mí es una manipulación y una cercenación de la identidad y el propósito específico de cada persona. Y para mí nos hemos convertido más, a veces en las congregaciones, los ministerios, en faraones construyendo y utilizando a todos sus pueblos para construir sus propias pirámides. Y suena durísimo. Y obviamente no está pasando en todas partes, pero ese es el sistema eclesiástico que tenemos, de gente que están construyendo las torres de otros y las pirámides de otros. Y la pregunta es, ¿dónde está el propósito que Dios te asignó a ti específicamente? Dime. Viene siendo como algo idólatra. Y entonces viene siendo como algo satánico, ¿vale? Claro, porque estás idolatrando a un apóstol, a alguien que está viniendo a ser el centro de una congregación y no estás adorando al verdadero. Claro, porque acuérdense de algo, cuando alguien me alimenta, esa persona me gobierna. Y si la persona es la que me está alimentando con su visión o su diseño, yo estoy siendo alimentado por esa persona y yo estoy bajo el gobierno de esa persona. Por eso es que yo tengo que ser alimentado directamente por la boca del Padre Celestial y es su diseño el que tiene que venir a mi vida. Cuando Dios me lleva a una congregación o un ministerio, obviamente me va a ensamblar en esa visión, pero esa visión general no me cohíbe de vivir y de cumplir con mi visión particular. Cuando tú llegues a un lugar y la visión general te lleve o te separe de tu diseño particular, tienes que prestar mucha atención. Porque Dios te va a llevar a un lugar para que la visión que Dios ha puesto en ti se pueda cumplir y el propósito que está en ti se pueda cumplir, no anularse. No anularse. Y que tú puedas contribuir a que los propósitos generales y corporativos puedan cumplirse. Eso es lo que llamamos la ley de la posición. La vamos a ver después en esta clase. La ley de la posición es la ley donde cada uno de nosotros tenemos una posición por causa del propósito que tenemos que cumplir.
pero el propósito que yo cumplo no es un fin en sí mismo para mí, sino que el propósito que yo cumplo en esa posición es para que haya un propósito corporativo. Pero eso lo vamos a ver después. Tú ibas a preguntar algo. Sí, no, yo quería compartir algo porque yo he visto en este último tiempo como que el oficio de profeta, sean profetas por oficio, no, mucha gente lo quiere hacer porque es rentable, entre comillas. Okay. Y la otra vez Dios me hablaba con Eliseo y me hacía mirar que es muy delicado para un profeta, tal vez no puede ser para un predicador o maestra, coger cualquier ofrenda. Y me decía, acuérdate de Eliseo cuando recibió de la viuda una habitación cómoda para él alojarse. Pero después, cuando no recibió ninguna riqueza de Naamán. Entonces decía, nunca cojas nada de nadie si no te es direccionado por mí. Entonces, eso trae también contaminación al mensaje, porque tal vez yo ya estoy cogiendo una ofrenda y me siento comprometida en que no voy a hablar lo que Dios me manda, porque el que me dio ese dinero no le va a gustar lo que diga. Entonces, me parecía que para un profeta es muy delicado en esa área económica. Definitivamente, escúchenme muy bien. Quien te llama te sustenta. Quien nos llama nos tiene que sostener, y por eso es uno de los procesos más importantes que vive un profeta, es el proceso de la dependencia directa del Padre Celestial. Y no solamente la dependencia de lo que Él te hable, sino la dependencia aún de tu sustento de vida directamente de su mano, para que no seas sobornado, para que no seas detenido, para que no distorsiones el mensaje, para que no estés comprometido con un sistema, sino directamente con el reino del Padre Celestial. ¿Vas a decir algo? Pero eso es una de las cosas donde tiene que diferenciar un verdadero profeta con un falso profeta. Un verdadero profeta jamás va a vender el mensaje de Dios. Pero fíjate algo, a veces el pasar de ser un verdadero profeta o un falso profeta, la línea es tan delgada. La línea es tan delgada porque no conocemos precisamente el carácter en el que se debe mover el profeta del Padre Celestial. Y hay gente que están sirviendo como falsos profetas. Una de las razones es por eso, porque dependen de un sistema financiero de hombres que los compromete del que lo está alimentando y no está comprometido con el reino del Padre Celestial. Y a veces decimos el mensaje, pero lo acomodamos, lo ponemos así, lo ponemos de otra manera, y eso simplemente es distorsionar el diseño del Padre Celestial. Entonces el Señor nos está llamando, hey, vamos a despertar. Vámonos a un pequeño receso, son las 8:26. Sí, unos 5 minuticos. Vamos a descansar para descongestionar la mente un poquito y entonces ahorita regresamos y podemos discutir este tema y otros puntos que nos faltan para tocar. ¿Les parece bien? Al profeta Helen, ¿cómo estás? Déjame y te pongo en audio para que me levantaste la mano. Abre tu micrófono, por favor. Déjame un minutico, vamos a escuchar a la profeta Helen. Déjame poner aquí para que te podamos escuchar. Cuénteme. ¿No puedes abrir? Déjame para ver si yo puedo abrir por acá. Ok. Ahora, permítame un segundo. Okay, ahora sí. Dígame, profeta Helen. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto, excelente. Te escuchamos. Que en este tiempo el Señor está muy interesado en que se dé la profecía pura, la profecía tipo Samuel, la que realmente viene sin tintes, sin mezclas, sin intereses, con la verdadera estructura de lo que el Señor quiere que se haga, porque lo profético es muy importante para poder direccionar. Entonces, dentro de esto creo que no hemos tocado el tema, tal vez lo vas a tocar más adelante, pero uno de los del profeta es que cuando profetiza con amor y no solo por dar una palabra, sino verdaderamente vea que la intención de dar ese diseño que el Señor quiere dar venga cargado y envuelto del amor del Padre para que sea recibido, aunque sea duro a veces, o aunque sea no lo que quieran oír a veces, pero cuando viene envuelto de ese espíritu correcto, que es el amor del Señor, ya no somos un címbalo que retiñe. Muchas veces oímos palabras proféticas impresionantes, pero no te llegan al corazón, no lo escuchas, se te olvida rápido,
porque no venía con esa esencia que viene de parte del Padre. La esencia de Él es el amor, y si Él va a hablar con amor firme o con amor suave o como tú quieras, pero va a venir envuelto de eso. Y otra cosa es el celo en el profeta de querer agradar solo a Dios y no a los hombres. Cuando hablaban, el Señor en el momento que me dio la palabra, a los 17 años que me llamaba para ser profeta, dijo que a las naciones, yo en ese momento no le creí, pensé que estaban exagerando un poco. Hoy, que ya pasaron los años, ya lo entiendo más. Pero me dijo una cosa que tal vez les sirve que se los comparta, y el Señor me dijo, a través de esta instrucción, me dijo, el día que tú le tengas más temor a un hombre o una institución o a una mujer o a un gobernante o a una persona y no me tengas más temor a lo que yo te estoy diciendo, ese día yo te descalifico. Entonces creo que es bien importante que el amor al Señor sea tan fuerte, que decimos tanto solo agradarlo a Él, que eso sea más fuerte que cualquier manipulación o cosa que pueda venir por los lugares donde el Señor nos está llevando a profetizar. Solo eso quería compartir, Paola. Muchísimas gracias, profeta Helen. Es poderoso lo que estás compartiendo, porque fíjate que la esencia del amar es la entrega absoluta. Es la decisión de negarnos a nosotros mismos y de entregarnos totalmente a nuestro Padre Celestial, o entregarnos sin condiciones. Y valoro mucho lo que nos estás diciendo, porque sé que representas a las naciones y que tienes una encomienda a nivel de naciones extremadamente importante, y que venga eso de ti. Sé que estás clara en la responsabilidad que tienes y la sentencia que está sobre tu vida en ese sentido. Y creo que es la sentencia que todos los profetas debemos sentir. Y el Señor está siendo serio con nosotros en este momento, muy serio con nosotros, para que nosotros podamos entender realmente el calibre de la encomienda que el Señor nos ha entregado. A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de irnos? Que quieran añadir alguna pregunta que deseen hacer. Vámonos al receso. Le doy 5 minuticos, reposamos un rato y regresamos enseguida para poder entonces continuar adelante con la impartición, y terminamos a las 9 en punto. Vamos a seguir entonces, vamos a continuar entonces y vamos a ver algunos otros aspectos antes de irnos, antes de que sean las 9. Ya vimos Ezequiel 43. Vamos a ver las características del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Yo quiero que ustedes lean esto en casa. Yo lo voy a leer rápidamente porque quiero que prestemos atención a qué nos estamos enfrentando como profetas del tercer milenio. Segunda de Timoteo 3, del 3 al 17. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo van a ser estos días, profetas? Ok, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Mucho cuidado. No está hablando de los demonios a los que nos vamos a enfrentar. Nos estamos hablando del carácter del hombre al que nos vamos a enfrentar. Claro, porque a veces estamos tan pendientes de lo que hacen los demonios, los espíritus inmundos, y obviamente la palabra nos dice que no podemos obviar ni ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero recuerde que toda maquinación satánica puede tener establecimiento y manifestación en la tierra por causa de hombres que tienen este tipo de carácter. Si no existieran hombres con este carácter, el enemigo no se pudiese manifestar. Entonces, a lo que mayormente nos vamos a enfrentar es este tipo de hombres. Vamos a seguir leyendo lo que dice las Escrituras. Nos dice, sin amor, y lo que decía la profeta Helen Cohen, sin amor. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de los verdaderos, de los hijos de Dios, a los que no son hijos de Dios, del Padre? El amor, porque el amor es el carácter de Mashiach en nuestras vidas. La esencia del amor es la entrega que yo tengo al propósito del Padre y a quien está relacionado al propósito del Padre. Dice, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de los amadores de Dios. Te está diciendo el Señor, vas a ser profeta en medio de este pueblo. Entonces la pregunta es, ¿realmente quieres ese oficio? Teniendo apariencia de piedad. Ok, aquí viene lo fuerte, porque no es que sean así simplemente, sino que van a tener apariencia de piedad. ¿De dónde nos dice Primera de Juan que van a salir los falsos profetas, maestros y apóstoles?
No es de allá del mundo, del mundo, es de en medio del pueblo del Señor. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar con lobos vestidos de ovejas en medio del mismo pueblo del Señor, negando su poder, negando el poder de que de la piedad, de la justicia, a tales evita. Porque entre ellos están los que meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿a quién manipula esta gente? A las personas que no tienen conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál es el trabajo entonces de un profeta? Llevar al pueblo al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Claro, para que no seamos engañados. Nuestro trabajo es poder enseñar la verdad y conducir a la fuente de la verdad para que podamos discernir el espíritu del engaño. Ya lo vamos a ver ahora. Dice, ahí ya va. ¿Cuál era la cita? Disculpe. Estamos leyendo Segunda de Timoteo. 2 Timoteo 3 del 13 al 17. Luego, teniendo experiencia, pero ya leímos esto. Comisión a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza. Conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos con los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Dijo Pablo. Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua serán perseguidos. Los que quieren vivir en Mashiach, en su justicia, vamos a sufrir persecución. ¿De quién? Del que está en el engaño o en el error. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, un ciclo. Recuerden, cuando somos engañados, nos convertimos en engañadores. Muy importante, porque el Señor nos tiene que conducir a la verdad, porque necesitamos a profetas genuinos y verdaderos, porque el enseñar la verdad y conducir a la fuente de la verdad es lo que nos va a evitar ser engañados y al ser engañados, convertirnos en engañadores. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que de quienes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Yeshua. Toda escritura es inspirada de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, equipado para toda buena obra. ¿A qué nos enfrentamos? Uno, al espíritu de engaño. Mateo 24, 1 al 30, por favor, léalo completamente en su casa. Ustedes van a ver que la señal, no hay señales. Sí, Mateo 24, 1 al 30. La señal de los últimos tiempos es el espíritu de engaño, el sistema de error. Segundo, el ecumenismo. Profetas, nos estamos enfrentando, lo más cercano que tenemos en este momento es que vamos a estar enfrentando el ecumenismo, que es el movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias. ¿Y por qué esto es un problema? Porque recuerden que esa es una de las plataformas para la manifestación del anticristo. Y cuando tú revisas el predicado ecuménico, y cuando tú revisas la doctrina bíblica que manejan, es lo que registra las escrituras. Pero recuerden algo, lo que decía la profeta Helen, ¿cuál es el propósito de esa verdad que yo estoy enseñando? Porque un falso profeta, el problema no es que no te enseñe la verdad, es que utiliza la verdad para desviarte del propósito eterno. Eso fue lo que hizo Satanás con Yeshua. Le utilizó lo que estaba escrito, la verdad escrita, para llevarlo a un antidiseño. Entonces, el movimiento ecuménico es lo que más fuerza va a tomar en este tiempo. Ahora, en marzo vienen ciertas firmas, ciertos acuerdos mundiales. En octubre del 2020 vienen ciertos acuerdos a nivel mundial y todo a nivel religioso, el mundo va a cambiar desde esta plataforma.
Y los que no nos sumemos a esta plataforma ecuménica, vamos a ser tildados como rebeldes, como personas falsas, como personas que no entienden la voluntad del Padre Celestial y como personas que tenemos que salir de ese pueblo porque somos unos engañadores. Y una de las cosas que yo les insto, profetas, es que revisemos esto, porque como profetas del Padre Celestial, nuestro mensaje precisamente tiene que ir en función a desenmascarar el engaño y muchas veces confrontarlo desde la plataforma que Dios te haya permitido a ti. Lo otro que nos estamos enfrentando es al sincretismo o eclecticismo religioso. Sincretismo, eclecticismo religioso, que es la tendencia a conjugar o armonizar diferentes corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Las tratamos de unir todas para hacer una sola. Entonces, lo que hacemos es que unimos la verdad de los hombres, lo que es relativo, para hacer un solo pensamiento. Y eso no es lo que establece el Padre Celestial. Aunque cada uno de nosotros tengamos derecho a tener nuestra propia verdad, hay una verdad que tiene que gobernar por encima de mi verdad individual. Y es la verdad de mi Padre Celestial. Y su verdad está registrada. Por eso, si nosotros no nos volvemos en estudiosos de las Escrituras, no solamente vamos a diferenciar el error que me están enseñando, sino que no voy a diferenciar el espíritu del que me trae ese error o esa verdad. Yo como profeta, no solamente, como decía la profeta, y vuelvo a enfatizar, Helen lo trajo muy puntualmente, no solamente tengo que dar la verdad, sino revisar con qué intención la estoy dando, con qué propósito la estoy dando. Porque si yo doy una verdad, pero mi propósito está ajeno al propósito del Padre, eso es un propósito vano, que está vacío del propósito original. Algo vano es algo que está vacío del propósito original. Y muchas veces estamos usando la verdad para manipular al pueblo, conducirlos a propósitos ajenos del reino del Padre Celestial. Y llevamos grandes movilizaciones aún de personas y movimientos que están alejados al verdadero propósito primigenio o al propósito eterno del Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esto, porque a esto es lo que nos vamos a enfrentar. Y yo les insto, profeta, que estudiemos hacia esta dirección para tener respuesta. ¿Y cuál es la encomienda que Dios te da a ti específicamente ante lo que el mundo va a enfrentar? Para enfrentar esta realidad, el profeta debe tener el carácter formado. Y eso es lo que vamos a trabajar en estas 4 semanas. Hay áreas de nuestras vidas que tienen que ser formadas, estructuradas, con la estructura correcta del Padre. Y cuando hablamos, el carácter es formado según el propósito que debes cumplir. Yo siempre digo, Dios no es un eliminador de defectos. Dios es un forjador de carácter. Y hay defectos tuyos que a la gente no le gusta y Dios los usa para su propósito. Amén, amén. Es decir, no se preocupe por sus defectos. No se preocupe por sus defectos. Hay cosas que tal vez a tu esposa no le gusta, a tu esposo no le gusta, a tus amigos no le gusta, a tu pastor no le gusta, a tus compañeros ministeriales no le gusta de ti, pero precisamente eso es lo que Dios está utilizando para cumplir con su propósito. ¿Me explico? Entonces, lo que yo tengo que entender es que Dios no está eliminando mis defectos, Dios está formando mi carácter. Amén. Y que para poderme, y el propósito principal de formarme el carácter, es poderme sostener en su encomienda. La formación de mi carácter como profeta es poderme sostener en la encomienda que me ha sido dada. Yeshua tuvo que ser formado en carácter y dice en las Escrituras que fue llevado 40 días al desierto en ayuno para ser tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque él tenía que ser probado en su carácter. Delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Y el enemigo le hizo y le planteó transacciones, como se lo planteó a Adán y como se lo planteó a la tercera, a los ángeles cuando estaba delante de la presencia del Padre Celestial. Hizo transacciones con los ángeles y hizo transacciones con Adán. Adán cedió, la tercera parte de los ángeles cedieron a las transacciones, a las negociaciones satánicas, pero Yeshua no negoció. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo, no negociar.
¿Pero por qué? Porque estás formado en un carácter para no sucumbir en las negociaciones del sistema del error. Entonces, el proceso de Dios no es para hacerte agradable delante de Él, tú ya eres agradable delante de Él. Amén, El proceso es para formarte en una estructura tan sólida que te pueda sostener en la encomienda que Él te está dando. Que son dos cosas diferentes. Entonces, el carácter debe reflejar al Mesías. Estamos creciendo a la estatura de un varón perfeccionado, por cuanto padeció, aprendió obediencia, y él fue perfeccionado, fue madurado, entrenado para toda buena obra. Ya ustedes conocen los frutos del Espíritu: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Amén. Es decir, que ese es el fruto que debe emanar de nuestra vida. Dejemos, profetas, de estar buscando que se manifieste el reino y el poder y lo sobrenatural. Eso va a ser consecuencia natural de que el carácter de Mashiach esté formado en mí. Lo que yo tengo que buscar es que el carácter del Señor sea formado en mí. El resto, su reino se va a manifestar porque a eso he sido llamado. Amén. Sus dones se van a manifestar, su llamado. Pero eso no es el fin. El fin es que maduremos al nivel del carácter de Mashiach. Quiero mostrarles a los que están aquí, en presencial no lo van a ver, pero quiero mostrarles algunos de los caracteres de algunos profetas de las Escrituras para que ustedes se vean reflejados y para que vean que el ser llamado como un profeta no es simplemente cargar con un título y ser reconocidos, porque tuve la última profecía de la tierra, la última profecía que impactó el nombre del último presidente que se va a poner en gobierno. Por favor, maduremos. Profetas, los profetas, y les voy a poner, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, a ver si ustedes quieren seguir llevando ese título, porque si van a llevar el título, entonces preparémonos para cargar entonces con el peso de la encomienda. Elías vivió soledad, persecución, esfuerzo, ayunos prolongados, humillación, temor, amenazas, calumnio, odio y depresión. Okay. Isaías, la traición, dice que murió aserrado, tuvo que andar con las nalgas descubiertas durante un tiempo para dar un mensaje a un pueblo. Descúbrete las nalgas y anda desnudo por ahí, para poderle dar un mensaje al pueblo. Pero es que es muy lindo cuando me da, Señor, el Señor me dio un mensaje, denme el púlpito para hablarle. Ay, qué bello. Ok, Jeremías, desde muy joven fue profeta, se le prohibió casarse, su mensaje no fue popular, su labor fue infructuosa porque el pueblo no se arrepintió, fue encarcelado, echado a un pozo y llevado a Egipto a la fuerza. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, le fue prohibido hacer luto, llorar y fallecer su esposa. Tuvo que dormir 390 días sobre un costado izquierdo para dar un mensaje y 40 sobre su costado derecho sin poder moverse. Todo ese tiempo su dieta fue medio litro de agua y 250 gramos de pan. Ayunó 430 días para dar un mensaje a un pueblo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y ahí permaneció toda su vida y fue hecho eunuco, arrojado a los leones y calumniado. Entre otras cosas, Ezequiel, él fue preparado para ser un sacerdote. Él venía de una casta sacerdotal, de una línea sacerdotal. Toda su ascendencia era sacerdotal. Él fue entrenado, su vida, todo como un sacerdote. Y de repente van cautivos a Babilonia. ¿Y qué sucede en ese, van cautivos? ¿Y qué sucede en ese momento? Que se da cuenta que jamás va a poder cumplir el sacerdocio por el cual había sido entrenado y capacitado. Porque la profecía bíblica decía que iba a durar 70 años de cautiverio. Y él sabía que después de los 50 años ya no podía ejercer el sacerdocio. Entonces, aunque salieran del cautiverio, no podía ejercer para lo que toda la vida fue preparado. Porque y se descubrió ahí, en ese llamado, que él no era un sacerdote, sino un profeta. Exactamente. El Señor a veces te cambia todos los planes de tu vida para que puedas descubrir tu verdadero llamado y lo puedas asumir y entender cuál es el verdadero propósito que Dios tiene contigo.
Les cuento este pequeño recuento de estos 5 profetas nada más para que se animen, para que nos animemos a ver quién se animó a ser profeta. Ah, ahora sí, ¿verdad? Y que te entrego tu mano, porque es muy fácil llevar el título, porque profetizamos y damos profecía y todo el mundo nos aplaude y les den like a las redes sociales. Pero, hermanos, yo creo que es el momento, lo que Dios nos está llamando como profeta es ponte serio. Yo quiero mostrarte y quiero terminar con esto, miren. Entra en ayuno, entra en intimidad con el Padre, porque el Señor te va a mostrar verdaderamente para qué te está llamando. Y es un momento de decisiones, familia. Es un momento de saber con tanta exactitud y con tanta precisión lo que el Señor te está llamando a hacer para que tomes la decisión de caminar firmemente en ello. Obviamente uno dice, bueno, para que tomes la decisión si lo vives o no. Pero los que estamos en el Señor y estamos presos de su amor, no tenemos opción delante de nosotros. Lo vivimos, lo vivimos. Y te voy a decir algo. Hay algunos que si no agarramos el camino de la vida que el Señor nos está mandando y su diseño y su trazo, vamos a vivir no solamente una vida por debajo de nuestra identidad y nuestro propósito, sino una vida preso de la muerte. Le voy a enseñar algo. La muerte Dios la creó con un propósito. Y la muerte que Dios creó fue para que el hombre transicionara de este cuerpo físico y fuera liberado del cuerpo físico para vivir en la plenitud del espíritu. La muerte tenía un propósito de vida en ese sentido. La muerte tenía un propósito de vida. Pero cuando el hombre peca, activó la muerte y cambió su posición. Y la muerte ahora no era ya algo que estaba sujeto al hombre en ese sentido como un siervo del hombre, sino que se convirtió en su amo. Y hoy la muerte no nos hace transicionar, para muchos, la muerte ya no los hace transicionar a una vida plena en su espíritu, de salir de este cuerpo para entrar en la plenitud del espíritu, sino que la muerte viene a asesinar. Y la mayoría de la gente es víctima y la muerte se enseñorea de ellos porque los asesina antes de culminar su propósito. Una cosa es que tú mueras. La muerte en Dios es darte una de las conceptos, es separarte tu cuerpo humano para entrar en la plenitud de tu espíritu, separarte de este cuerpo, que tu espíritu se separe de este cuerpo físico para que entres en la plenitud de la vida del espíritu. Y hay quienes mueren, es decir, a Yeshua le pasó, Yeshua su cuerpo murió, él no fue asesinado. Asesinado es aquel que experimenta la muerte antes de cumplir con su propósito. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? ¿Tú quieres morir o tú quieres ser asesinado por la muerte? Porque si no entramos en el camino que Dios nos está marcando y en el diseño que Él nos está estableciendo, profetas, vamos a experimentar un asesinato en el sentido de que la muerte va a venir prematuramente. Escúcheme, porque estoy siendo seria con esto. La muerte va a venir prematuramente y te va a sacar de circulación antes de que cumplas el propósito. Por eso Yeshua no era siervo de la muerte. Dijo, yo entrego mi vida cuando yo quiero y la vuelvo a tomar, porque él entendía que la muerte era un siervo, no era su dueño. Y él sabía que tenía una encomienda y se sujetó a la encomienda del Padre y entregó su vida. La muerte lo separó de ese cuerpo terrenal, pero él volvió a tomar su vida y pudo cumplir el propósito pleno y completo del Padre Celestial. Entonces, quiero que se lleven ese análisis, porque Dios no está jugando con nosotros. Ya nosotros no somos la generación de profetas con los que Dios está jugando. Somos la generación de profetas que Dios necesita activar en este tiempo para enfrentar el espíritu de engaño y abrir el camino para el retorno de nuestro Mesías. Profetas, por favor, copien esto. Así como Juan el Bautista fue el último de los profetas que abrió el camino para la primera venida del Mesías. Él fue el último profeta que tuvo el cumplimiento y el trabajo de abrir el camino para la primera manifestación del Mesías, del Mashiach o de Ben Yosef,
el Hijo del Hombre, y que se iba a manifestar como siervo sufriente. Hoy en día, nosotros somos la generación de profetas que estamos abriendo el camino para el retorno del Rey, para la manifestación del gobierno del Padre Celestial, de Yeshua, más bien en este caso, como nunca antes. Entonces la pregunta es, profeta, ¿estamos listos para esto? Creo que en este curso Dios nos va a hablar cada lunes, pero no que sea cada lunes, por favor. Este es un momento de meditación, es un tiempo donde el Señor te está diciendo, enciérrate, hay cosas de tu agenda que necesitan ser cambiadas, quiero sacarte la distracción para hablarte, para enseñarte, para que escudriñes y darte los detalles del diseño tuyo como profeta que nadie más tiene en este momento. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algún aporte antes de irnos? Los que están presentes, los que están online. ¿O los asusté? No, no creo. No creo, ¿verdad? No creo. Hay personas en el curso pasado me dijo, pastora, yo no voy a tomar más este curso. Hay otros que son ya personas entendidas y caminadas en esto. Me imagino el profesor Doris, Helen, Cinia, bueno, muchos de los que ya yo conozco, que dice, wow, nos está hablando el Señor para afirmarnos en este llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad que sí? Amén. ¿Hay alguna pregunta, mi gente? A ver. Margledis dice, es de gran bendición toda la palabra revelada por el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. A ver, abran sus micrófonos. ¿Y ustedes, muchachos? Todo está bien claro. ¿Está claro? ¿Sí? Dígame. En el caso del profeta Ezequiel, cuando el ejemplo que tú diste, que él, lo que había sido preparado para hacer y después cambió, ¿eso era parte del plan o eso simplemente fue? Sí, eso fue diseño del Padre. No, eso fue diseño. Entonces todo el diseño fue que lo que él fue formado no lo iba a cumplir, sino que iba a hacer otra cosa. Sí. Fíjate que él nació para un tiempo específico. El Señor lo diseñó para nacer en un tiempo específico, su mensaje iba a un pueblo específico, es decir, todo fue coordinado con el Padre Celestial. Tal vez él no lo veía, no lo entendía en ese momento, tal vez no comprendía, oye, pero ¿por qué me prepararon para esto y terminé ejerciendo otra cosa? Pero aún toda su preparación, cuando tú estás en el diseño del Padre Celestial, nada de lo que vives es en vano. Todo es parte de lo que necesitas tener y vivir en cierta forma para poder vivir en plenitud. Y aún lo que no tenías que vivir, pero lo viviste, Dios lo redime en cierta forma para que se ajuste y se alinee y que te sirva de experiencia, de madurez, de todo para el propósito del Señor. Algo más, familia, dice Doris, creo que se llegó el reseteo de lo profético en este tiempo, estamos transicionando en una dimensión diferente, en este año 5780 es el año de la boca y según el Señor me ha hablado, la verdad será establecida en la boca de sus profetas, tal cual como lo ha dicho para preparar su retorno a Tabiera la novia o la iglesia. Excelente, así es, muy dime. Importante como es en la década que se inicia la boca, es muy importante como profetas saber lo que hablamos. Ya no podemos ser muy ligeros en hablar. Amén. Y hablar, porque cada palabra es escrita. Entonces, es muy importante. Primero, saber qué hablar cuando se profetiza. Si de verdad, como decían los profetas, con la intención correcta. Y segundo, dejar las vanas palabras. Que a veces hemos caído en eso. Jesús, a mí me admiraba que él solo hablaba lo que el Padre le decía, ni una cosa más, ni una cosa más. Amén. Y eso necesita que Dios nos purifique. Amén. Miren, una de las cosas que yo les invito, profeta, que el Señor nos va a hacer es a revisar nuestro vocabulario. Amén. Porque las palabras no son inocentes. Y nuestro vocabulario y la forma en la que hablamos va a mostrarnos los conceptos que tenemos. Y muchos de los conceptos que hoy en día tenemos y manejamos son conceptos del sistema eclesiástico o del sistema de error o el sistema humano en el que hemos estado. Y tenemos que hacer una depuración. Yo sé que Doris va a estar de acuerdo conmigo en esto. Hay que hacer una depuración de nuestros conceptos. ¿De dónde viene? Lo primero que tenemos que hacer como profetas para poder tener autoridad, para poder desenmascarar algo, es que yo tengo que haber salido de eso primero. Y yo tengo que desenmascararlo en mi vida. Yo tengo que revisar qué está en mi vida que no necesariamente es
la verdad del Padre Celestial. Y hemos arrastrado de generación en generación por no escudriñar, por no revisar, por no cuestionar, y hemos tomado profecías que son verdaderas y las seguimos dando y dando y dando y dando, o simplemente conceptos y enseñanzas que hemos alejado al pueblo del Señor del verdadero diseño. Entonces, profetas, una de las demandas que tenemos es que podamos escudriñar y revisar lo que hemos aprendido hasta ahora. Haga una revisión, profeta, haga una revisión. Eso no es salirnos de la autoridad o retar la autoridad, es todo lo contrario, es nuestro deber y es nuestro derecho de revisar las enseñanzas bíblicas, de revisar lo que hemos enseñado, lo que nos han enseñado y lo que estamos enseñando, y hacer los correctivos correspondientes. ¿Eso te va a llevar a pagar un precio? Pues sí, pero mejor es pagar un precio por ceñirnos y someternos a la verdad del Padre Celestial que pagar un precio por ser conductores de error y de una falsedad que está llevando a vivir al pueblo en una falsa identidad y un falso propósito. Dice, gracias profeta Pablo, una clase enriquecida con la verdad y muy clara acerca del carácter del profeta para este tiempo. Sentí cómo iban acomodándose muchas piezas del rompecabezas, direccionándome en el llamado. Doris Caballero, del protocolo profético cambia el protocolo del sistema a protocolo del reino, definitivamente. Bueno, mi gente, ¿hay alguna otra pregunta antes de terminar? Amén. Ok, la próxima semana, hoy están un poco, sé que algunos son nuevos en el curso, pero quiero que tengamos mayor participación y mayor discusión. Entonces, ¿cuál es la invitación? Entren a sus paneles de estudiante, por favor. Muy importante. Entren en su panel de estudiante, revisen el material y la próxima semana discutimos, porque la clase en vivo conmigo es más de discusión, la clase conmigo es más de aclarar dudas, pero ustedes tienen que venir con ya el material estudiado para poder enriquecernos hacia esa dirección. En el chat de estudiantes voy a estar pendiente si tienen dudas, si tienen preguntas, y recuerden, yo sé que hay algunos profetas que tienen la encomienda de estar ayunando en este tiempo. Les invito, hoy me escribieron varios y me decían, es que no me he atrevido, no puedo, no sé, tengo la demanda, pero no he entrado. Entre, el Espíritu del Señor lo está llamando por algo específico y necesitamos atender a su llamado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Padre, en esta hora te damos gracias por lo que tú nos has hablado hoy. Sé que esta clase viene dirigida por ti, Señor, para propósitos específicos. Hay cosas que estás aclarando, hay cosas que estás afirmando en nosotros. Hay cosas, Señor, que estás mostrando para darnos direccionalidad, para llevarnos a la fuente de tu verdad, para que podamos comer directamente de ti, Señor, y podamos cumplir con nuestra verdadera encomienda en el reino. Señor, yo bendigo a cada profeta que está conectado, a cada persona, Señor, que ha entrado en este entrenamiento, en esta capacitación, todos los que estamos envueltos en ella. Señor, haz una obra profunda en nuestras vidas. Haz una obra profunda, no permitas que esto pase por nosotros, profundiza esto. Espíritu, el Señor abre nuestros ojos, nuestros oídos y llévanos a la profundidad de lo que nos estás enseñando para poder tener entendimiento y aceptación plena de tu diseño para nuestras vidas. Bendigo a todos los que tienen encomiendas en sus territorios, revélale los diseños, los pasos que tienen que dar, Señor, y que su envergadura, la unción y la autoridad que les has dado a nivel territorial pueda crecer y que tu reino se pueda manifestar a través de ellos. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén, Señor. Y amén. Familia hermosa, gracias por acompañarnos en esta clase. Prepárese la próxima semana para participar, para comentar, para seguir aportando, para preguntar y que todos podamos crecer. Estamos en un momento de crecimiento, un momento de altura donde el Señor nos está mostrando no lo que hemos visto ya, sino lo que no estamos viendo, esos 180 grados que necesitamos tener de visión correcta del Padre. Les bendigo, buenas noches a todos y bendiciones.